como nos dice el Evangelio de San Mateo capítulo 6, para tres cosas. Primero, para la oración. Segundo, para la limosna. Y tercero, para el ayuno. Es decir, la oración para reordenar nuestra relación con Dios. La limosna para no olvidarnos que el otro es imágenes en la casa de Dios, que el prójimo hace la presencia de Dios, por eso no hay que ser indiferentes para con él, compartir lo que Dios nos da. Tercero, el ayuno, para también saber moderar nuestros apetitos naturales, nuestras pasiones, nuestras inclinaciones, nuestros deseos. El tiempo de Cuaresma es un tiempo para ejercitarnos en esa triple relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás. Los ejercicios espirituales es como un tiempo de receso espiritual. En latín, el verbo rechere significa apartarse, retirarse. De viene de su antiguo receso. Receso. El receso es un tiempo de apartarse, de retirarse. Estamos sumergidos en una actividad de mucha paranoia, de mucha parabolta, de mucho movimiento, de mucha distracción. Se necesita un tiempo de silencio, de moderación, de apartamiento, para precisamente, como dicen las computadoras, desfragmentarse, para que se ordenen los archivos que están desordenados. Y que sea un tiempo de receso espiritual, es decir, que no nos retiramos por una razón humana, sino por un sentido religioso, para hacer oración, para hablar íntimamente con Dios, para facilitar el diálogo de nosotros, criaturas de Dios, con nuestro Creador. El receso espiritual en la Biblia está muy fundamentado. Pensemos en Moisés, que sube al monte Sinaí, al monte Oreb, para precisamente pasar en silencio un espacio largo, 40 días, y tener ese contacto espiritual con Dios. Cuando baja de la montaña, los demás veían en él santidad, porque el contacto con Dios purifica nuestros pecados. Elías también se refugia en el monte Carmelo, y ahí va a exponer a Dios, a platicar con Dios, a llorar con Dios sus angustias, preocupaciones, su deseo ardiente de que solamente Dios sea querido, conocido y amado. Y por eso la idolatría le molesta mucho, y por eso busca en Dios, en el silencio, en el retiro, el reconforto para sus preocupaciones. El Bautista, un personaje emblemático del desierto, de la soledad, de la inmunidad, de la penitencia, para precisamente favorecer ese encuentro con Dios. Y de Jesús, no digamos de Jesús, cuando tenía tiempo o hacía tiempo, se retiraba al cerro, a la montaña, al desierto para orar, para estar en comunión con su Padre. Muchos cristianos de la primera época cristiana tomaron muy a pecho eso de retirarse al desierto. Los grandes padres del desierto, Benito Abad, Antonio y otros muchos, en el desierto encontraron el modo, el medio para encontrarse con Dios, para sumergirse en su sabiduría. Hay una frase de Cicerón, este personaje latino, literato, que dice en latín: nunca amigos solos cuando solos uno. Nunca estoy menos solo que cuando estoy solo. Nunca estoy menos solo que cuando estoy solo. Hoy le tenemos mucho miedo a la soledad. Por eso vivimos en mucho estrés. Pero la soledad es la que nos prepara para el mejor encuentro. El Papa Benedicto, en una ocasión dijo: yo nunca me he sentido solo en la vida, porque quien se encuentra con Dios jamás se siente solo. En nuestra sociedad moderna, cada 40 segundos hay un suicidio, 800,000 al año. Muchos de ellos seguramente por soledad. ¿Cuánta drogadicción hay? En el fondo que busca el adicto a la droga o al alcohol, salir de una soledad profunda porque se siente
Dice Cicerón, nunca vimos solos cuando somos uno, nunca me he sentido solo como cuando estoy solo. En la soledad tenemos la capacidad de reencontrarnos con nosotros mismos para mejor encontrarnos con los demás. Porque tenemos tantos medios de comunicación, tanta tecnología, cuánta soledad a deseos. Preguntémosle a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, a nuestros hijos, se sienten solos. Tienen un montón de juguetes electrónicos que les absorben 6, 7, 8, 10 horas diarias, pero se sienten solos, porque ya no hay esa persona que les haga sentir presencia. Ya no hay un Dios que le encuentre verdaderamente en su vida diaria. Dios se vuelve un tema de catecismo para hacer la primera comunión, o un tema de debate para decir nombre de Dios, pero no se vuelve el creador que me invita a tener un contacto personal con Él, y el medio más adecuado para tener contacto con Dios es la oración. Y la oración se alcanza por mediación del silencio interior, y para llegar al silencio interior se requiere también el silencio exterior. El ideal del consagrado, del santo, de la persona que se une con Dios es para que se ponga al servicio con Dios, para que sepa distinguir la materialidad, lo terreno de lo celestial, de la celestialidad. También que evite el aislamiento. El silencio no significa aislarse, sino conectarse con la familia, con la sociedad, con el pueblo de Dios, con la iglesia. También en el silencio podemos mejor reglamentar nuestra vida de oración. Cuando no tenemos silencio, la oración la hacemos muy alternada. A veces sí, a veces no. A veces con ganas y muchas veces sin ganas. Y cuando no tenemos ganas, fácilmente la abandonamos. La lectura espiritual, el canto de los salmos. Todo esto es para que precisamente favorezcamos un encuentro con Dios. Los ejercicios son eso, un ejercicio ascético, para unirnos con Dios. Esta frase que está en la pantalla aparece en los ejercicios de San Ignacio de Loyola, este personaje del siglo XVI que desarrolló este modo de unirse con Dios, los ejercicios espirituales, un librito chiquito, pero que durante más de 500 años ha beneficiado a muchas personas, hombres y mujeres, que le han hecho caso. ¿Qué dice San Ignacio de Loyola? Los ejercicios espirituales son para vencerse a sí mismo. No es para oír un concierto de palabras. Los ejercicios espirituales no dicen, a ver qué tan bonito está. Los ejercicios espirituales deben ser un modo para vencernos a nosotros mismos, ordenar nuestra vida. ¿Quién puede decir que tiene ordenado su vida todo? Pensamiento, lengua, oído, corazón, sentimientos, acciones. Nadie. Por eso cada vez que comenzamos la misa, comenzamos pidiendo a Dios perdón de los pecados que cometemos porque son reales. Y los ejercicios deben ayudarnos a tener un mejor orden de nuestra vida, sin determinarse por la persona alguna que desordenada sea. Podemos tener grandes pecados, pero no hay que desanimarnos. Muchos descontrolan ciertos aspectos, no podemos a veces perdonar un odio tan profundo que pensamos que es imposible quitarlo. En los ejercicios espirituales de San Ignacio, no perder esperanza de las desafecciones que tenemos, porque si nos disponemos a la gracia nos puede dar aquello que necesitamos. ¿Cuál es el presupuesto? Para que los ejercicios nos ayuden y nos aprovechen, hay que tener el presupuesto de que lo que el prójimo nos proponga puede ser útil, no condenar. El texto del Evangelio, no juzguéis y no seréis juzgados. El juicio le corresponde a Dios. Y el demonio por eso muchas veces nos hace personas juzgadoras de los demás, porque transmutamos el orden de Dios. Lo que debemos hacer con el prójimo no es juzgarlo, sino ver en qué situación está, como también queremos ver la nuestra. A veces cuando hacemos ejercicios espirituales, oímos una homilía o un consejo, inmediatamente pensamos aquí le debe caer el saco,
Pensamos que eso es para los demás, no para nosotros. Por eso no conocías al prójimo. Y busque todos los medios convenientes para que, bien entendiendo, cesando. Los ejercicios espirituales o son para encontrar la salvación, quitar lo desordenado para que Dios, Salvador nuestro, se disponga. Principio y fundamento, así comienza San Ignacio de Loyola. ¿Cuál es? Básico. Nosotros somos criados para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Tres acciones, tres derechos. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Para alabar a Dios. ¿La alabo? Los ejercicios espirituales deben ayudarme para alabarlo verdaderamente. Segundo, reverencia. Tercero, servir con mi matrimonio, con mi consagración, con mi celibato, con mi enfermedad, con lo que Dios me está dando. Servir a Dios. Y mediante esto, salvar el alma. Y las otras cosas sobre las de la tierra son criadas para el hombre. Todo lo que tenemos fue creado por Dios para nosotros. Génesis capítulo 1. Ahí les encargo esto. Ahí les encargo esto. Dios lo hace para ayuda nuestra, para que alcancemos el fin para el cual Dios nos creó. ¿Cuál es el fin? La salvación. Si una criatura nos evita la salvación, la criatura no está cumpliendo su vida. Por eso dice Lucas en el capítulo 16, no podéis servir a Dios sin el dinero, porque el dinero se vuelve nuestro Dios. La pereza, la amistad humana, la diversión, la fama, el poder, la violencia, se vuelven nuestros dioses si eso nos evita encontrarnos con Dios. El trabajo. ¿Cuántas veces decimos, no fui a misa, no me encontré con Dios, no la ve? Por el trabajo. A veces la familia. Cuando los novios están muy enamorados, a veces la novia se vuelve mi reina y mi diosa. Le quitan a Dios. Y entonces la criatura se vuelve Dios, se cambió el fin. Todo dio lugar para que alcancemos el fin, alabar, hacer reverencia y servir a Dios. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuando le ayuden. La famosa fórmula de San Ignacio de Loyola, tanto cuando. ¿Qué tan bueno es esto? Cuando me sirva para vivir. Si eso lo usáramos diario para hacer nuestras decisiones, nuestra conciencia la formaríamos y tomaríamos mejores decisiones. ¿Qué tanto esto que voy a hacer me sirve para mi fin último? Y no nos dejaremos llevar por los impulsos. Muchas cosas las hacemos por impulso, por engaño, por seducción. Tanto que debe quitarse de ellas cuando ellas impiden. Si una cosa me impide, lo quito. Había una vez dos estudiantes que tuvieron un intercambio estudiantil en un país extranjero y tenían que vivir en el mismo cuarto, en la misma habitación. Uno de ellos era muy fiestero, que llegaba el viernes y se iba de farra, de rey, ahora dicen así, de rey con chica, al reventón. Y entonces, cada fin de semana, viernes, sábado, domingo, era así. El otro, más consciente de aprovechar esa oportunidad, quería estudiar, pero le daba pena con su amigo que se quería ganar, y pues quería conquistar el mundo y divertirse. Y el otro, viendo que la amistad con él no la quería romper, pero tampoco quería perder su estudio, un día se le ocurrió raparse a rapa, cortarse cabello a rapa. Y cuando su compañero, el fiestero, lo vio, ¿qué te hiciste? Pues fíjate que me encontraron una enfermedad en la piel y el médico me encontró, vamos a la fiesta, me da vergüenza. Fíjate, las muchachas se me ven así peor como colla y se van a burlar de mí. Mejor aquí me quedo, que tú ves. Y con eso solucionó. No rompió la amistad, pero tampoco perdió su responsabilidad, su fin primario que era estudiar. Nosotros, ¿cuántas veces traicionamos a Dios por respetos humanos? Perdemos el fin último y nos quedamos con el medio. Preguntémonos cuando hay herencias. Cuando hay herencias, acaba la hermandad. Al día que tiene más saliva,
hacemos, viene la palabra ascesis. Los ejercicios espirituales es hacer un ejercicio, una ascesis espiritual. ¿Para qué? Para encontrar la salud, el equilibrio, la firmeza. Lo contrario a estar sano es estar enfermo. Si nos fijamos, enfermo viene de firme, pero no firme, y firmis. Estamos enfermos cuando no estamos sanos, cuando no tenemos equilibrio, cuando no tenemos solidez y firmeza. Para entrar en este ejercicio espiritual hay que favorecer el silencio, porque si nos queremos encontrar con Dios, Dios es invisible, se debe hacer un ejercicio de escucha interior, para escuchar su palabra que es dialogante. Dios hizo palabra porque se quiso adecuar a nuestra forma de comunicación, a nuestra forma de entendimiento. Nos hizo abstracción pura, se hizo palabra comunicante, por eso necesitamos escuchar. Si nos ponemos a hablar aquí, los 250 que estamos, no vamos a tener un diálogo, se ocupa escuchar. En el que escucha, podemos entonces entendernos, entrar en una cordialidad. Dios nos habla porque nos quiere comunicar su sabiduría. Dios es sabio, sabiente, omnisciente. Cuando Él nos habla, entonces adquirimos una sabiduría que no es humana, sino una sabiduría divina. Dios nos quiere enriquecer, no empobrecer. San Agustín, este gran hombre, uno de los mejores psicólogos que ha habido en toda la humanidad, un profundísimo teólogo y filósofo, decía: Dios es más íntimo o más interior que nuestra propia intimidad. Vemos íntimos eternos. Dios es más íntimo que mi misma interioridad. ¿Queremos conocernos a nosotros mismos? Dios es el que mejor nos puede ayudar a conocernos. Por eso los ejercicios espirituales, encontrándonos con Dios en el silencio, nos va a ayudar a conocernos a nosotros mismos. Y así podremos cumplir aquella sentencia de Sócrates, el filósofo: conócete a ti mismo. Ese es el principio de la sabiduría humana. Los ejercicios espirituales son un medio de conversión, para evitar la diversión o la dispersión. Cuando estamos dispersos, como cuando estamos en tres cosas a la vez o cuatro, contesto el celular, veo la tele, veo la cocina, platico con tres personas, estoy disperso. ¿Qué me dijiste? Pero no te entendí. Porque soy disperso. Los ejercicios espirituales es evita la dispersión para que favorezca la conversión. Versus, la palabra latín versus significa caminar hacia adversus. Versus, la conversión es un ejercicio de caminar hacia Dios de manera comunitaria, porque Dios nos quiere salvar como pueblo de Dios, como iglesia. Por eso la conversión debe favorecerse como pueblo de Dios, no de manera individualística. Siguiendo con San Ignacio de Loyola, número 22 de sus ejercicios, por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concebido a la libertad de nuestro libre albedrío y no está prohibido. No nos importa si nos da más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, por consiguiente todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin. Señor, se los 20 años me quita la vida, pero eso me lleva a tu presencia, aquí estoy. Si ocupo vivir 110 años, aquí estoy. Si ocupo pasar 40 años de enfermedad, mi carreta, aquí estoy. Si ocupo estar sano, aquí. Lo que tú me pidas, pero que no pierda mi fin. Para eso, en estos días, vamos a analizar el famoso texto de Lucas 15. Lucas 15 de la Biblia. ¿Alguien que nos quiera leer ese texto de Lucas 15?
Entre tanto, todos los que resultaban impuestos para Roma y los pecadores se acercaban a Jesús. 15. Aquí dice. También les dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre, Padre, dame de la parte de la herencia que me corresponde. El padre respondió, el padre le repartió los bienes. A los pocos días, el hijo menor recogió sus cosas, partió a un país lejano y ahí despilfarró toda su fortuna viviendo como un libertino. Cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en aquella región y el muchacho comenzó a pasar necesidad. Entonces fue a servir a casa de un hombre de aquel país, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Palabra de Dios. Hemos escuchado el inicio de esta parábola. Es una parábola muy bonita, es una obra de arte. Jesús, como predicador, clasificaba conceptos de una manera muy sencilla para que toda la gente lo entendiese. Y simplemente trata de la intimidad de un hogar. Un papá, 2 hijos, una historia cotidiana. En toda familia hay papás, mamás, hijos, y de eso trata. Pero Jesús le da mucha importancia al Padre. A veces a esa parábola le llamamos la del hijo pródigo, pero más bien se debería llamar la del Padre misericordioso, porque el protagonista, más que el hijo, es el papá. Un papá que presenta características envidiables, características que todos los hijos quisiéramos ver de nuestros padres. Un papá cercano, amoroso, misericordioso, perdonador, un papá no vengativo, no golpeador, un papá que es mamá y papá. Totalmente papá, totalmente mamá. Es la tercera parábola que Lucas aglutina en este capítulo 15 de las parábolas de la misericordia. Pero en esa tercera parábola trata de manera muy alta, excelsa, las características del Padre. El hijo le dice, Padre, dame la herencia que me toca. Aquí en la pantalla, en rojo está una frase que dice, el infierno es creerse en el paraíso por error. Cuando nosotros optamos por el pecado, nos creemos en el paraíso. Sentimos que estamos en una experiencia orgásmica, como si fuera un orgasmo, pero no es el cielo. Después vienen las consecuencias y nos encontramos en el infierno. Por eso el pecado es creerse en el paraíso, pero por error. Cuando nos damos cuenta decimos, ¿por qué caí aquí? Pero cuando nos damos cuenta y el orgullo nos deja un poquito aceptarlo. Cuando el orgullo no nos deja aceptarlo, preferimos seguir en el infierno porque pues ya metí las patas y me quedo. Ya estoy acostumbrado. Se van a burlar de mí, mejor aquí sigo. Es una parábola, una obra de arte. Nos presenta a estos 2 hijos. San Cirilo de Alejandría, padre de la iglesia, dice, ¿quiénes son estos 2 hijos? Y él responde, el hijo mayor se dedica a la fidelidad, no salió de la casa del padre, a la mesura. El hijo menor representa al libertinaje, a la linealidad, a la disolutez. Aunque muchos padres de la iglesia no coinciden con Cirilo de Alejandría. Por ejemplo, San Agustín, entre otros, cuando comenta un sermón sobre los evangelios sinópticos, dice que un hijo es el mundo judío, el otro hijo es el mundo gentil. Pero cuando San Agustín habla de eso, no habla
estamos en la casa del Padre, pero no sentimos a Dios Padre y a los demás no los vemos como hermanos, como los fariseos. Cuando nos comportamos como hijo menor, abandonamos la casa del Padre, pero nos reconciliamos y la reconciliación nos hace volver a la casa del Padre y hacer fiesta porque estábamos muertos y hemos sido encontrados. La herencia, si nos fijamos en el texto de Lucas, no solamente se la da al hijo menor, la herencia se la da a los dos. Tú como papá, como mamá, si un hijo te pide la herencia divina, ¿qué quiere decir? Que para él ya está muerto. La herencia se da cuando se mueren los papás. Y si te la pide vida, este hijo menor al papá le está diciendo, para mí está muerto, pero dame lo que me corresponde. 50-50, mitad y mitad. Y como era un papá rico, pues le dio mucho. No era un papá pobretón, era un papá rico. El papá le duele mucho no perder los bienes, le duele mucho el afecto ingrato del hijo, pero tampoco se le propone sermonear. No le dicen, voy con mi abogado para que se lo entregue. Nosotros diríamos que el papá tampoco, pero ese papá se la juega en la libertad del hijo. Sabe las consecuencias, como los papás intuyen que no le ven bien, pero nadie escarmienta cabeza ajena. Quiere que este hijo escarmiente cabeza ajena, que fuera de la casa del Padre, en vez de vivir, se muere. Pero nadie nos ha enseñado. El hijo menor pide la parte de su heredad, no para casarse. No es que el muchacho diga, no, me voy a casar para poner casa, comprar ollas, lavadora, secadora, aquello, las cortinas, y zapatos, y closet, y vestidos. No es para un muchacho que se va a casar. Solo quiere divertirse, y su intención es tortuosa, divertirse sin que nadie le llame la atención. Es como si un hijo que está medio loco de la cabeza, que se siente guapo, guapa, y te dice, me voy a Cancún, dame dinero, tarjeta de crédito abierta, y no quiero que me hablen, yo sé lo que voy a hacer. Y así se fue con los Spring Bakers a Cancún. No ponerse las rodillas en las arenas de Cancún, sino lo más común es que el papá mantuviese el dominio de la herencia hasta su muerte. Pero este hijo ya lo mató a su papá, por eso le pide la herencia. El hijo menor juntó todo, así nos dice el texto griego, sinagogó japanta. Seguramente vendió los bienes inmuebles y los tradujo en dinero. Los hijos, como no les gustan mucho las cosas, lo que tienen lo venden. Le debes una casa bonita, un terreno, que el papá lo trabajó, lo malbarata, lo que quiere es cash. Dinero líquido para sus intereses inmediatos. No le interesa continuar la obra de crecimiento de la empresa de su padre. Lo que quiere es gastar lo que su sudor no ganó. Y así este hijo juntó todo, seguramente lo vendió y obtuvo dinero líquido. Era un adolescente inmaduro. Quería ser libre, independiente, soñaba ser rico y recibe la herencia. Esto es, ¿cuál es la herencia que el padre le da? La inteligencia, la memoria, el ingenio, su cuerpo, la vida, la juventud, la salud, la ciencia, la palabra, el juicio. Y todo esto se lo va a acabar. Se lo va a acabar, lo va a dilapidar. Va a acabar con su cerebro, con su sensatez, con su estómago, con su dignidad. Cuando se está muy lejos del Padre, eres capaz de venderte al mejor postor, te prostituyes y ya no te importa, aunque no te paguen, ya no te importa, ya deseas comerte las algarrobas de los puercos y ni siquiera tienes la dignidad de un puerco porque no te dejan comer lo que los puercos comen. Eso nos pasa cuando perdemos nuestra dignidad de hijos y
La herencia es para vivir, no por acción como los animales, sino por voluntad. Lo que el joven pidió era bueno, una herencia para los amigos, para ser libre. Recordemos la primera frase, que el infierno es creerse en el paraíso. ¿A quién no le gusta tener amistades? ¿A quién no le gusta ser libre? ¿A quién no le gusta ser autónomo? ¿A quién no le gusta? Pero por error. Tenía todo en su haber. En su casa tenía mesa, comida calientita, manteles, servidores, un papá que lo quería, tenía todo. Pero después todo porque quería ser libre. Tenía muchas criaturas a su servicio. Era el rey de la creación. Adán, cuando Dios le dijo todo es tuyo, el hijo pródigo, todo es tuyo, mejor me voy, no estoy a gusto aquí, quiero experimentar. También el hijo mayor recibió su parte. El padre les reparte para enseñarles a sus hijos lo que poseían, lo que el padre poseía, no lo tenían por avaricia, sino lo tenían por amor. Y por eso compartía con ellos, por amor, lo que tenían. Pero los hijos no entendían el lenguaje del papá, la gramática de amor del padre. Ellos traían otro tipo de sentimientos y de pensamientos. Y que si antes no les había repartido la herencia, era por su providencia, no era por egoísmo. No es que el papá fuera, como a veces sucede en nuestra tierra, un papá controlador, un papá poseedor, chantajista, que domina todo para que haga según su voluntad. El padre estaba así. No les había repartido la herencia porque estaban gozando ella, y esa era su providencia. El hijo no quiso estar en comunión con el padre, quería su autonomía. Su meta era hacer lo que se le antojara. Esa es la mayor ofensa al pedir la herencia. El que se separa de Dios se aleja de la fe del calor de la verdad, por tanto se enfría y se sume en el error, como lo experimentamos nosotros. Cuando nos alejamos de Dios, nos enfriamos y entonces ya no palpitamos por el amor de Dios. Se marchó a un país lejano. Sin el padre, el hijo se lanzó por caminos del mundo para experimentar los placeres que da la libertad. Hizo maletas y se fue. El padre no le rogó que se quedara. Con la mirada le decía todo. No le obligó a que se marchase, a que no se marchase, para que no fuera a considerar que el autor de los males era el papá porque no le permitió la libertad. ¿Cuántas veces los hijos, cuando los papás les dan un buen consejo, dicen, es que tú no quieres que sea feliz? El papá por eso le dice, no te voy a forzar a quedarte para que no vayas a echarte la culpa de que no eres feliz. Si tú decides, tómalo en libertad de eso. A veces nos quejamos, ¿por qué Dios permite eso? Porque Dios nos dio la libertad y se juega a veces que nos fracturemos, que nos accidentemos por nuestro libre albedrío, por nuestra libertad. Se fue confiando en sus propias fuerzas, las cuales consumió todo. Y los muchachos muy cargados, con mucha autoridad, muy autosuficiente, pero pronto se lo acabó. Estando en la presencia del Padre, estaba sin Padre, y estando así, tampoco estaba con él mismo. Así dice San Pedro de Solo. El hijo se separa no por la distancia física, no por los 500 kilómetros de Cancún que separa a Nueva York, a Los Ángeles o a Londres, sino por las costumbres. En la casa del padre, el hijo tenía las costumbres del padre, buenas costumbres. Fuera de la casa del padre, las costumbres cambian. Cambió de costumbres, de inclinaciones. Dice
fuera de la casa del Padre se vive como nosotros y el diablo nos aconseja. Por eso fíjense que cuando andamos en pecado, lo que menos queremos es encontrarnos con Dios y buscamos pretextos. Que el Padre es muy aburrido, que el del coro no me gusta como canta, que la liturgia, que la banda, que la luz, que el color, que el calor, que la lluvia, que una declaración, que una noticia resulta, que un maestro, que una maestra. Siempre, pero en el fondo es porque ya cambiamos las costumbres de nuestro Padre Dios y por eso la separación no es tanto física, sino ética, moral. Vean el venerable, el Padre de la Iglesia. Cuanto más alguien se sumerge en las malas acciones, tanto más se separa y se aleja de la gracia de Dios. Por eso, esta imagen nos partimos, pero no podemos servir a Dios y al dinero, a los ídolos y a Dios, a nuestro pecado y estar con Dios. Herencia. En griego dice, dos hoy privado menos tres lucías, hoy de nieve, no escogido. Los hijos recibieron la herencia. El mayor la guardó, el menor la dilapó, pródigo, derrochador, lo hizo desenfrenadamente. No se dice que haya llevado una vida lujuriosa. Dice el hermano mayor, es que se olvida tu hijo, que se la casó con malas mujeres. Cuando describe que el hijo de la herencia no dice que con malas mujeres, pero ya ven que cuando hacemos chismes le echamos de nuestra cosecha, le echamos más para dormir a la leña que ya está caída, al árbol que ya está caído. Pero es muy lógico que el muchacho haya dilapidado la herencia en placeres. Si le gustaba el vino, se lo gastó el vino. Si era curioso, pues en mujeres. Si era de gula, pues en comidas. Si era de espectáculos, pues en espectáculos. Hay que pagar 4,000 pesos por ver una risa y no le pesa. La herencia te la puedes gastar en lo que te gusta. Cabe aclarar que el hijo no recibió nada malo. El papá no le echó una bomba de tiempo. Cuando le quites va a ser una granada de fragmentación que las esquinas se van a lavar. O que te dé un toque fulminante de descarga eléctrica. El padre le regaló una herencia buena, que dice, todo lo hizo bueno. ¿Y por qué si todo lo hizo bueno? Caemos en el pecado. ¿Por qué las escrituras nos llevan al pecado si todo lo hizo bueno Dios? El Señor no es de naturaleza, buenos y admirables, pero la libertad, el libre albedrío, lo bueno lo puede distorsionar. Yo me cansé para ser una familia feliz, luego me divorcié. ¿Qué fue lo que pasó? La mala libertad utilizada. Y si fuéramos honestos, nuestros pecados nos llevan a la separación de los demás. No es que no se den las circunstancias. Todo es bueno, pero nuestra libertad lo deforma. Así como Dios nos dio bosques, agua limpia, esto, nuestra libertad hace que se deforeste, que las aguas se contaminen, que los aires se llenen y luego nos llegan los cánceres. Los cánceres porque nosotros favorecemos un desorden de lo que Dios creó bueno en la naturaleza. Ahora que dieron la plática de anticonceptivos, el médico que dio esa plática allá en el siglo XXI nos decía que muchos anticonceptivos causan cánceres, pero el 80% de los católicos ya lo usan porque es bueno. Lo natural lo hicimos para un lado y lo artificial por lo bueno, y luego nos admiramos de que Dios nos manda enfermedades, pero muchas enfermedades provocamos por nuestro libre albedrío, a veces desinformado, a veces pecamos de ingenuidad, a veces lo hacemos con toda conciencia, con toda libertad. La inteligencia es para obrar el bien, no para el mal, pero la racionalidad nos hace mal, nos lleva a la locura
y a las malas acciones. La vista para ver cosas malas, torpes, como se decía antiguamente. La lengua para blasfemar, para difamar, para murmurar, para ofender. O la lengua, ¿cómo es eso? Procas y soez, ofensivo, y así son normales. Lo vemos hasta los medios de comunicación. Antes cuidaba muchísimo eso, hoy ya es cultura, y de eso nos divertimos. Hoy los chistes, en vez de que sean un ingenio de la mente humana que nos haga reír por lo improvisado de la confusión, pues son puros de pegadas, de doble sentido. Y usamos la lengua para cosas torpes, el olfato para recibir olores feitos, pedazos, la boca para entregarnos a la voracidad de los animales, las manos para perpetrar robos, la inteligencia para adherirnos al enojo. El hijo recibió cosas buenas, pero usó de estos dones con el deseo de gozar. Eran cosas buenas. El gozo es una cosa que Dios implantó en nuestro corazón, pero la inteligencia le deformó el modo y lo llevó al egoísmo. San Agustín utiliza dos frases en latín y las aplica al caso del hijo: el útil y el fluir. El útil aquí y el fluir. ¿Qué es el útil? El útil es que Dios nos ha dado las criaturas para que las utilicemos, no para que las gocemos. Veamos la diferencia. Cuando las criaturas las usamos para el gozo, el gozo solamente para Dios, las criaturas se vuelven nuestros dioses. Las criaturas son para el uso, no para el gozo. El fluir es solamente aplicable a Dios. El hijo menor gozó, fluir lo que no debemos gozar sino usar. Esa fue su defección, su traición, su pecado. Puso como fin último de su existencia la creación, lo que Dios le había entregado, lo que su padre le entregó, la inteligencia, el cuerpo, los sentidos. Hoy, ¿por qué muchos quieren tener cuerpo bello? ¿Para el útil o para el fluir? ¿El cuerpo se vuelve para el fluir o para el útil? Hoy, cuando tiene alguien un buen cuerpo, se le compra. Hay revistas que pagan un dineral si tienes un buen cuerpo en una bonita cara. Porque se usa el cuerpo para el útil o para el fluir. Romanos capítulo 1, versículo 25. Adoraron y sirvieron a la criatura en vez del creador. Eso que dice San Agustín. La criatura que debería ser útil se vuelve fluir. Dios que debería ser fluir se vuelve útil. Me acerco a Dios en la medida que me sirve para que yo siga gozando. Dios, si me da salud, creo en ti. Si no me da salud para seguir gozando, ya no creo en ti. La regla está dada porque cambiamos el orden. Si me das dinero, creo en ti. Si no me das dinero, no creo en ti. La creación se vuelve fluir y Dios se vuelve útil. El cambio. En el infierno se vive creyendo que es el paraíso por el error. Y a poco da mucho gusto los gozos que el mundo da. Claro que sí, pero por error vivimos en un infierno. Cuando estamos llamados al cielo. Las criaturas deben ser recibidas como dones de Dios, se les debe valorar y apreciar. Pero la adoración se le reserva al Creador, a Dios. No adores a tu esposa, por muy buena que sea. A veces el amor humano se vuelve tan fuerte que se olvida a Dios. No adores a una persona que te caiga bien. Adora a Dios, a los demás respeta, los valora. Si es persona, vale más que una cosa, imagen y semejanza de Dios, pero no la vuelvas diosa. Hoy a los artistas les llaman divos. La diva de la cumbia, la diva, el divo del pop, el divo, ya nos hicimos dioses. Y
por eso nos desencamos y sacamos el celular y lloramos y buscamos el autógrafo porque se volvieron y nos desencamos. Ahora que van a repartir para mí que manden los boletos, la gente un día o 2 días antes estaba allí porque quería estar en los buenos lugares. Y a Dios llega la misa de 12 y llegamos a una campechana, misa de 7 y llegamos a una campechana. Porque Dios se vuelve el último en fluir. Las personas, las cosas se vuelven el fluir y no el último. Esto lo podemos también ver en el Cántico de Daniel, Antiguo Testamento, en el capítulo 3, versículo 57. Ahí está el propio. Todos se alejan del Padre, se alejan de la luz del hogar natural. Somos familiares de Dios, como decía San Pablo. Cuando pecamos, rompemos la amistad con Dios. Hay gente que dice, ¿por qué la iglesia es tan dura y no acepta, por ejemplo, el aborto? Si el aborto es algo normal. El pecado nos separa de Dios. No es que la iglesia determine que estamos fuera de Dios, es el mismo pecado. Y por eso la reacción. Adán y Eva, cuando no habían pecado, estaban con Dios día y noche, a todas horas, desnudos y no les daban vergüenza. Cuando pecan, se esconden y se tienen que tapar. Hay programas porque el pecado te aleja de Dios. No es que la iglesia declare que estás fuera de la iglesia, es como el mismo hecho te separa de Dios, el pecado nos separa de Dios. Por eso hay pecados grandes que nos separan de la amistad de Dios, de los demás, pecados leves que no rompen esa amistad, pero sí la fractura. Por eso hay que purificar. Todo se aleja de la luz con el pecado. Se besan a Dios con las obras del mundo y sus pies pierden apoyo, infirmos, enfermos, como Caín. 4:16. Lo puse muy chiquito, a ver si mañana lo hago más grande. En 4:16, el texto bíblico nos dice de Génesis que Caín fue expulsado a la región del Nod en hebreo. Nod significa fluctuación. ¿Qué está diciendo el texto bíblico? Por el pecado que cometiste, Caín, te vas a ir a las arenas movedizas. No vas a estar firme en el piso, vas a estar infirmos, enfermo, en fluctuación. En terreno movedizo, y vas a querer en terreno movedizo independizarte de Dios como el hijo pródigo, hacer una torre tan alta, torre de Babel, para alcanzar a Dios. Pero si el terreno es movedizo, no sirve tu proyecto, cambiaste el proyecto. Tu rebeldía te quiere llevar a Dios, pero es una enfermiza curiosidad y está disimulada por una soberbia profunda. ¿Quieres alcanzar la altura? Sin Dios. ¿Quieres irrumpir en el cielo? Sin Dios. Eso es construir en arenas movedizas, estar en la región de nuevo, en la fluctuación. Y de nuevo se va a abrir. De la fluctuación, Babel en hebreo significa confusión. Si ya no tienes piso firme, empiezas a tener confusión. Tú quieres hablar y no te entiendes. ¿Cuánto mal entendimiento hay en nuestras familias, en nuestra comunicación humana? Vivimos en Babel cuando tenemos pecado. Ya no nos conectamos con el corazón. Cuando, como dice la Biblia aquella, cuando diga algo, usted dice aquí, entonces no nos entendemos porque estamos en terreno falso, construimos en terreno falso, por eso hay incomunicación. Dedico naufragio en deleites y delicias, el hijo pródigo se vuelve por Dios. Era el hombre más feliz, que traía su camioneta, como hay en algunos pueblos allá del centro del norte, que bajan los norteños gastando gasolina, chocando por aquí, se lo gastan en 5 mariachis, eso del aparente naufragio, deleites y en voces, y en la noche se vuelve por Dios. En medio de risas engendró lágrimas. Tenía muchos amigos,
muchas copas, hoy está sin dinero. Tenía muchas virtudes, en la casa del padre se comportaba como su padre, hoy está lleno de delitos que antes no tenía. Quiere robarse hasta la comida de los pueblos, es capaz de robar, de mentir, de matar, porque tiene que satisfacer un hambre que él mismo se provocó por su decisión de alejarse del Padre. Y hoy el niño trabaja cuidando pueblos. El hijo de bien, el hijo de la familia rica, el hijo que un tenaje hoy está cuidando pueblos, pastor de pueblos. Para nosotros, pastor de pueblos no es tan repugnante, porque nosotros comemos pueblos, y vaya que comemos pueblos con chinita, relleno, negro, mucho pueblo que comemos. Para los judíos, el pueblo del Padre Testamento es como si nosotros nos pusieran a cuidar ratones y cucarachas en un cuarto encerrado. Y si le tienes pavor, imagínate cuidar cucarachas y ratones que te estén ahí. Y este muchacho, que era hijo de familia, hijo de bien, que tenía universidades de doctor pagadas, sirvientes en su casa, comidas calientitas, carro a la puerta, limusinas, casa en el campo, yate, hoy está trabajando cuidando ratones y cucarachas y quiere comerse la comida de los ratones y de las cucarachas y ni siquiera tiene dignidad para eso. Antes silbaba, cuando estábamos contentos silbamos, hoy rechina los dientes, no tiene comida, hoy abunda la escasez. San Agustín dice, no tenía tanto hambre del pan visible, sino hambre de la verdad invisible. Este muchacho, como cuando estamos en pecado, no es tanto el dinero que ocupamos, la casa que necesitamos, en el fondo lo que estamos buscando es para lo que Dios quiere en nuestro corazón. Lo infinito nos hiciste, Señor, para ti, y no descansará nuestro corazón hasta que descanse en ti. Otra frase de San Agustín. Había recibido la facultad de conocer lo invisible por lo visible. Sin el pecado, a través de la creación que conocemos al invisible, San Francisco de Asís, todo se volvía medio para encontrar a Dios, la luna, el sol, la nieve, el hermano lobo, las criaturas de lo visible se vuelven para encontrar lo visible. El pecado nos hace ver lo visible para alejarnos de Dios, el útil y el fluido. Pero por su desorden experimentó necesidad de virtudes, habiendo dejado la fuente de las virtudes. Por eso dice, ¿qué tanto soy? ¿Qué con Pedro, ¿qué? Si en la casa de mi padre, mi padre, aquí como quisiera que mi papá me diera un beso, unas buenas, no. ¿Por qué tan tonto, tan tarugo? Era previsión. Le sobrevino una gran hambre, pues donde no se cultivan los frutos de la templanza, en la casa del Padre se viven las virtudes cardinales, templanza, hora y hambre. Donde había una vida de continencia, hora y hambre. Donde él sabía caridad total con su padre, hora y hambre. Donde antes era todo bien, hoy hay un mal, pero es un mal que va creciendo, es fecundo, hay esterilidad absoluta, hay abundancia de malas acciones, hay virtudes, no hay virtudes, ya no brota la bondad, lo humano, humanitas, como se dice en latín. Hay hambre porque se dejó el reino de la verdad y se olvidó al Creador. Profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. Dios enviará hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios. Así dice el texto de Amós. Recordemos la frase que dice Cristo en las tentaciones: no solo de pan vive el hombre. El hijo pródigo no tenía hambre
tenía hambre de la verdad, no solo del pan del hombre, sino de toda palabra. Amos, Dios le da hambre de la tierra, pero no será hambre de pan ni de sed, ni de agua, sino hambre de palabra de Dios. Como ya va a acabar la hora y no nos quieren hablar más, vamos a pasar a la oración final. Es un soneto. Los sonetos son una oración, perdón, una poesía, una forma literaria que tiene dos cuartetos y dos tercetos, con firma consonante y firma sonante, con 11 sílabas cada vez, es decir, tiene una musicalidad. Y este soneto que aparece en la liturgia de las horas, de alguna manera, refleja lo que es el pecado. Lo voy a leer yo y después los que alcanzan a leer desde su lugar lo leen en voz alta. Lo leo yo y luego lo leemos todos. ¿Cuántas veces, Señor, me habéis llamado y cuántas con vergüenza he respondido? Desnudo como Adán, revestido de las hojas del árbol del pecado. Seguí 1000 veces, pues por ti es sagrado, fácil de así, en una cruz ha sido, y atrás volvió otras tantas atrevido al mismo precio que lo habéis comprado. Vean cómo va hablando del pecado de una forma poética bellísima, lo que venimos diciendo en la palabra. Besos de paz os di para ofenderos, Padre, dame la herencia. Le está diciendo, Padre, lo manda. Judas le da un beso a Jesús y lo entrega. Besos de paz os di para ofenderos, pero si fugitivos de su dueño, lleven cuando los hayan esclavos. Salí de la casa del Padre fugitivo y me volví esclavo por el pecado. Hoy, que vuelvo con lágrimas a veros, clavadme a vos en vuestro ley, y tendréis de seguro con 3 lados. Termina diciendo el poeta, si me alejé de ti para gozar la vida, hoy quiero regresar contigo para que me claves contigo, también con 3 clavos en la cruz. Gocé, pero ya me quedé la felicidad. Prefiero sufrir contigo porque sé que ahí está la eternidad. Los que lo puedan leer, leemos el primer cuarteto, hacemos un pequeño pausa, segundo cuarteto y luego un tercero y el otro tercero. 1, 2, 3. ¿Cuántas veces me habéis llamado? ¿Cuántas veces desnudo como Adán, de las hojas del árbol del pecado? 1000 veces pues, es sagrado, fácil de hacer, una cruz así, y atrás al mismo precio la regresa. Besos de paz, llega a los años esclavos. Hoy que vuelvo a lágrimas a veros, la parte de los nos ponemos en pie. Bendita sea tu pureza. Eternamente lo sea.